Bueno, para todos mis seguidores en mi canal de YouTube, en esta oportunidad o esta ocasión quiero compartirlos sobre los temas de observaciones GNSS, más que todo los cálculos de los tiempos de observación en modo estático. Bueno, hemos venido haciendo unos experimentos sobre una investigación de una tesis a nivel maestría que realicé, y de tal manera que bueno, se me ha ocurrido investigar el tema de los tiempos de observación, que muchas veces no sabemos exactamente qué tiempo vamos a seccionar un punto, ¿no es cierto? Y uno queda ahí como que qué tiempo le voy a dar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Y eso está en función de diferentes factores que hay que tomarlos en cuenta. Uno de ellos evidentemente es la distancia de base a rover. Entonces en esta investigación ya es precisamente uno de los factores principales que mencionaba, que es el tema de la distancia. Pero bueno, no solo es ello, sino que hay que tomar en cuenta los factores atmosféricos. Ya es un factor bastante influyente en mediciones GNSS. El tema ionosférico también es otro factor que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, en esta investigación se ha logrado determinar estas ecuaciones. Y aquí están los autores que recomiendan estas ecuaciones, ¿no?, para determinar el factor de la ionosfera o los retrasos ionosféricos, como le decimos. Ya uno de los primeros que hay que investigar, y se determinó esta ecuación, que es una fórmula para poder determinar este factor o este parámetro o este coeficiente, si quieren llamarlo, y que eso evidentemente está en función de la frecuencia de las señales de los GNSS, hablemos L1, L2 o L5. Es decir, yo debo conocer las características técnicas del equipo para poder reemplazar esos valores a esta ecuación. Entonces, ¿qué equipo voy a utilizar en ese momento? Necesito conocer su frecuencia de ese equipo, si es L1, L2 o L5. Y está en función, obviamente, de los electrones o electrón, que tiene que ver mucho con el tema del ambiente, la temperatura. Aquí hay valores típicos que se puede utilizar esta variable del TEC, que está muy relacionado con las condiciones ionosféricas, ¿no? Y muy bajo, moderado, alto, tormenta ionosférica, y ahí están estos valores que se puede utilizar para reemplazarlo a esta forma. Pero una de las variables fundamentales es el tema de la frecuencia. Y aquí están las frecuencias L1, L2, L5 que se puede utilizar. Luego tenemos también aquí otros parámetros. Directamente, en caso de no poder utilizar esta ecuación o calcular esa ecuación, podemos utilizar estos valores como coeficiente de la ionosfera. Muy bajo, baja, moderada, alta y muy alta. Eso está en función del contexto típico ambiente o tema del horario en que vas a hacer las mediciones, en la noche, en la mañana, mediodía, actividades solares muy elevadas, tormentas geomagnéticas, o sea, que yo creo que aquí en Bolivia no se da, pero en la noche puedes utilizar un factor como este. En la mañana, tarde, o sea, hablemos
entre la mañana y la tarde, parte de la tarde o parte de la mañana, puedes utilizar estos factores. A mediodía ya puedes utilizar estos factores. Y normalmente los trabajos de GNSS pues se hacen en el transcurso del día, ¿no? En la mañana o en la tarde. Entonces se recomienda entre 1.1 a 1.2 utilizar ese coeficiente. Luego otra variable muy fundamental, que es el tema del retraso troposférico. Ya es otro tema también que hay que tomarlo en cuenta, y este retraso troposférico está en función de el ambiente, la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa. Esos datos nosotros podemos medirlo en el momento en campo mediante una aplicación de teléfonos. Bueno, todos los teléfonos ahora miden temperatura ambiente, y con esos datos nosotros podemos calcular ya este coeficiente troposférico utilizando estas ecuaciones. Una de ellas es la ecuación esta de aquí, que es la componente hidrostática seca, y otra es la componente húmeda. Necesito calcular dos componentes. Y la componente seca simplemente se hace la multiplicación de este valor numérico por la presión atmosférica. Este valor, la presión atmosférica, nosotros podemos medirlo. O podemos utilizar también relacionándolo un poco más con la altura del lugar, pero a veces esta altura normalmente es la altura elipsoidal, y es algo que el único instrumento que me puede dar altura elipsoidal es el GNSS. No hay otro instrumento. Entonces, por lo tanto, a veces se complica uno por no tener la altura elipsoidal, entonces se utiliza directamente este ecuación. La componente húmeda, que está por ZWD, ya está en función de la temperatura, ya, y la presión del vapor de agua. Entonces ahí es como que ya entra el tema de la humedad relativa. Entonces este mismo factor o este mismo valor numérico es una constante multiplicado por este otro número de acá, dividido entre la temperatura, ya más este factor numérico multiplicado por la presión de vapor de agua. Entonces la temperatura sí necesitamos como insumo, ya, y esta temperatura, bueno, se lo podría también relacionar con la altura elipsoidal. Es algo que decía hace un momento que no lo vas a poder obtener en el momento. Y esta componente, esta variable, la presión de agua de vapor, está relacionado con la humedad relativa. Ya, entonces para eso se calcula esta presión vapor de agua con esta ecuación. Entonces 6,11 multiplicado por 10 son elevado a esta ecuación de aquí, prácticamente está en función de la temperatura. Y reemplazando esos valores determinamos ese valor, que es la presión de vapor de agua. Entonces vean ustedes los datos que necesito: temperatura, humedad relativa y la presión atmosférica. Entonces, valores diferenciales en función de la altura, en caso de no tener altura, ¿no? Con respecto al nivel del mar, se puede utilizar estos valores ya en función de la altura y en función obviamente de la presión atmosférica, en caso de no poder utilizar estas ecuaciones. También lo mismo para el tema de la componente húmeda, ya está en función del clima o entorno, ¿no? También tenemos este valor típico, ya,
factores muy necesarios entenderlos, ¿no? Lo que influye en una medición GNSS. Por otro lado, tenemos aquí el tema de las fuentes de los típicos en mediciones GNSS, fuentes de error, los FED. Bueno, aquí un resumen de todo esto que veníamos viendo, ¿no? Las condiciones meteorológicas también es muy importante tomarlos en cuenta en el tema de la mañana, mediodía, la tarde, en la noche, cómo se comporta la atmósfera, y esa atmósfera es lo que es un factor influyente en las mediciones con GNSS. El otro tema son los factores de entornos y del terreno, o sea, las multitrayectorias o los multicaminos, los multipath, que tiene que ver mucho con este tipo de gráfica, que también se puede determinar un factor influyente, que en muchos de los casos pues necesariamente un punto tengo que ponerlo cerca de una torre o cerca de un edificio o un árbol, pero no necesariamente tengo que ponerle bajo un edificio o bajo un árbol, o algo ilógico. Podría estar cerca, pero de alguna manera va a haber esa interferencia, esa interrupción de la señal del satélite con respecto al receptor, los tiempos de corte. Entonces igual se determina mediante esta ecuación los multipaths, ya esos factores, o también se puede utilizar estas tablas y podemos sacar los factores de acá. Esta sería la ecuación para determinar ese coeficiente por multipath. Entonces según el entorno físico del terreno, campos abiertos, semiurbanos, urbanos densos, es lo que se ha venido investigando en esta investigación, son los factores típicos que se pueden utilizar. Los SNR son también típicos. Bueno, esto es más pues, de un análisis visual de los datos, el cómo ha registrado los datos el equipo. Eso hay software especializados para hacer ese análisis. Por otro lado tenemos la geometría satelital, los DOP. Esto es muy importante porque es la única forma de poder controlar la precisión en ese momento que uno está midiendo, ¿no? Cuando es el DOP. Entonces aquí están los diferentes tipos de DOP, el P-DOP, el H-DOP, el B-DOP, el T-DOP y el G-DOP, que normalmente los receptores GNSS siempre te van a mostrar el P-DOP, el H-DOP y el B-DOP, ¿no? Esos tres tipos es lo que puedes visualizar en el equipo, y estas son las ecuaciones para poder determinar y calcular esos DOP. Estos son los rangos ideales que se debería utilizar de los DOP en la libreta. En el momento que uno está midiendo, pues es lo que te va a mostrar. Acá yo grafiqué para utilizar los redes geodésicas como máximo 4. Si supera los 4, pues ya no sería bueno la presión, habría que repetir la medición, buscar otro día ideal para hacer esa medición. La teoría dice hasta 6 como máximo, pero yo aquí lo estoy poniendo como 4. Yo creo que es algo que sí podría mejorar mejor. Errores orbitales de las efemérides, estos en largas distancias, influye bastante en la calidad de los receptores. Es necesario conocer la ficha técnica de los receptores, sus frecuencias de los receptores, las constelaciones de los receptores, con qué constelaciones trabajan, qué frecuencias tienen, y cuál es su precisión horizontal, vertical, en el caso hipotético de utilizar uno de los métodos, PPK, RTK, estático o N-trip. Las precisiones que cada receptor, cada modelo de equipo, esto tiene su ficha técnica con estas características que vienen en la página. La distancia base rover es también bastante que hay que tomarlo en cuenta. Ya son factores que influyen mucho, y ahí es donde empieza a actuar la ionosfera y la troposfera.
Es una ecuación relacionándolo ahí, este factor K de la distancia, es el tema de la troposfera. Aquí, troposfera. Okay. Entonces, esto es interesante tomarlo muy en cuenta, ¿no? La distancia de correlación para Bolivia, así de manera general, utilizándolo, un coeficiente se puede utilizar entre 40 o 100 kilómetros como referencia simplemente, y los dos típicos en función de la componente seca, componente húmeda, se puede utilizar esta distancia, pero es mejor calcularla la distancia de base a rover. Ya, y por otro lado, la máscara de elevación es otro factor que hay que tomarlo en cuenta también, conocer. Bueno, según teorías, investigaciones aquí, según autores parastáticos, recomiendan entre 10 y 15 ese rango. Para el PPK entre 12 a 15 y el RTK ya 15 grados o mayores a 15 grados debería estar la elevación de la máscara, y el N-Trib entre 15 y 20 grados. Las elevaciones de las máscaras que se debería de configurar al momento de hacer la medición. Valores diferenciales de elevación de la máscara según entorno físico del lugar, es decir, pueden ser terrenos muy montañosos, terrenos muy ondulados, terrenos que tengan mucha vegetación o áreas urbanas muy densas. Y recomiendan utilizar este tipo de, estos valores, mejor dicho, de las máscaras de elevación. Luego viene ya el ajuste de las regiones. Entonces, eso es importante, comprender estos factores que influyen en una medición GNSS. ¿Y eso para qué? Para calcular precisamente el tiempo de observación. Entonces, acá yo tengo primero un diseño geométrico. Ya en un video lo expliqué esto de la configuración geométrica de los diseños de las redes geodésicas, y ahora me voy a concentrar más en el tiempo que nos interesa. ¿Qué tiempo yo voy a necesitar para esta distancia, para esta distancia, para esta distancia, de tal manera que yo quiero garantizar la exactitud posicional de ese punto? Porque se entiende o todos conocemos que el método estático es el método referencial, el más preciso para hacer otro tipo de mediciones. Hablemos de N-Trib, hablemos PPK, hablemos de RTK. Entonces partimos de un punto conocido con coordenadas muy precisas, ¿no? Entonces aquí yo, en función a esas variables o esos factores, he determinado tres ecuaciones para entornos físicos netamente urbano denso, entornos semiurbanos y entornos campo abierto, donde no tengo este tipo de obstáculos como por ejemplo edificios, árboles. Es un campo libre, limpio, totalmente. Entonces, un ejemplo acá que hice con los puntos de aquí de Santa Cruz, de la región geodésica de Santa Cruz. Estos son los puntos, los RG, es decir, si yo voy a un Google, aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho, vamos a ver si tengo por acá, los puntos de Santa
ejemplos, bueno, pero vamos a hacer simplemente una demostración con estos puntos, por ejemplo. Se entiende suponiendo que estos son los puntos que necesitamos hacer observaciones GNSS, que son de una red geodésica, por ejemplo, y el punto del IGM está más o menos por acá, a la altura de donde está el lugar, por acá, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo? Acá necesito medir la distancia que hay, ya, la distancia que hay desde la base del IGM, que está más o menos ubicado por acá, a la distancia de cada uno de estos puntos. Eso es lo que inicialmente yo necesito, y en función de esa distancia ya voy a calcular yo pero en algunos casos este tipo de observaciones GNSS se hace pues en distancias más de 50, 80, hasta 100 kilómetros a veces. Entonces, ¿cuánto será el tiempo por una distancia de 100 kilómetros en comparación con una distancia de 10 o 15 o 20 kilómetros? Pues influye bastante la distancia. Y eso es lo que he hecho acá, ¿no? Lo que yo he sacado son coordenadas del Google, ubicándolos más o menos donde se los puede materializar esos puntos, y en función de estas coordenadas y la coordenada base de referencia que se va a utilizar, se ha calculado estas distancias en unidades de kilómetros, y a partir de ahí se ha calculado estos tiempos de observación tomando en cuenta esos factores que influyen, que ya les he venido explicándolo ahí en ese Word. Primer dato, necesitamos la presión, la temperatura y la unidad relativa, y un DOP referencial. Entonces este DOP yo como referencia lo estoy poniendo 2,5 como máximo, y a partir de ahí voy a poder condicionarlo un poco para que pueda yo tener un tiempo óptimo para hacer la observación en ese punto. Estos son los tiempos mínimos en condiciones ideales de hacer observaciones según la distancia por kilómetro. Es un tiempo base que yo necesito, porque a este tiempo base es lo que voy a sumar todos estos factores que influyen en la medición. Yo estoy tomándolo como referencia 60 minutos como tiempo mínimo, sin tomar en cuenta la distancia, sin importar la distancia, sea larga, chica, lo que sea, esa va a ser la distancia. Y ese es mi tiempo mínimo que voy a determinar, y bueno, aquí hay una ecuación también para determinar el tiempo mínimo en función de la distancia. Luego necesitamos las precisiones del receptor GNSS horizontal, vertical, y la precisión que yo necesito. Por ejemplo, ya estos son estándares de precisión en un punto geodésico, digamos orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, ya si son nivelaciones para modelos geoidales de repente. Ahí están las precisiones, ya precisiones posicionales, las precisiones lineales y las precisiones altimétricas, y hay que utilizarlo esto, ¿no? Eso es lo que estoy utilizando acá. Y estos son los cálculos de los coeficientes. El número de satélites es muy importante, y yo expliqué también cómo se hacen esas planificaciones. Esta es la componente o la variable del DOP, la variable del coeficiente por número de satélites, la variable por el coeficiente de la ionosfera, por la troposfera, el tema de los multicaminos, la frecuencia del equipo que voy a utilizar, esto es muy importante y es otra variable, y la constelación del equipo. No todos los equipos tienen las mismas constelaciones, ¿no? GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Y el tema del coeficiente por precisión del equipo, ahí se incluye la precisión que yo requiero en el punto. Entonces es así como se ha configurado estas variables. Entonces, de esa manera, tomando en cuenta estos factores,
básicamente tres tipos diferentes. Una para y el otro está para el tema del semi-urbano. Y bueno, eso como un máximo. Entonces simplemente el intervalo es 100 dividido entre la distancia de base a rover. Determinamos este intervalo de registro. Luego las frecuencias mínimas, está esto en segundos. Todas manejan una frecuencia. Y aquí, bueno, había calculado los tiempos de traslado de un punto a otro en función de estos tiempos, en función de la distancia. Es una investigación bastante interesante que se ha podido iterar estas ecuaciones para poder aplicarlos en trabajos de este tipo, en redes geodésicas. Y esta práctica nosotros la hemos hecho en modo estático, la hemos hecho en modo PPK. Los tiempos son totalmente diferentes. En modo vertical son tiempos en segundos,
Y el modo eléctrico, bueno, serían las redes eléctricas, no se utiliza, no es recomendable utilizar. Puede ser ORTK, puede ser PPK, y el estático, pues evidentemente uno de los mejores métodos para redes eléctricas, ¿no? Y hoy en día, bueno, ya se puede aplicar PPK y se puede aplicar también RTK, dependiendo del entorno o del tipo de proyecto que se quiera realizar, ¿no? Pero sí se puede aplicar estos otros dos métodos, menos eléctrico, que no es tan recomendable. Bien, entonces eso quería compartirlos de cómo se hacen los cálculos de estos tiempos, que están en función totalmente de estos coeficientes, que aplica estos coeficientes, y muchos de ellos, bueno, son parámetros que yo necesito obtener en campo de repente, algunos de ellos. Y el número de satélites, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí poniera un número de satélites de 20 satélites? Vean ustedes cómo cambia este factor y cómo cambia también el tiempo de observación. Tiene que influir mucho. Mayor cantidad de satélites que yo tengo, ¿no es cierto? Mira, el tiempo reduce. Entonces, típico entre 15 satélites, sabemos que un número mínimo de satélites para GNSS es 4. Un número de 4 satélites, ¿cuánto es el tiempo que yo necesito para esa distancia de 2 kilómetros? Imagínense, se dan 3 kilómetros. Entonces, entre 10 a 15 satélites como referencia. Yo creo que un equipo tranquilamente puede decidir. El tema de las frecuencias también hay que verlo, ¿no? Hay que conocer las características del equipo L1, L2 o frecuencias L5. Entonces con L2 también cambia estos factores. Las constelaciones pueden ser 2 o pueden ser 4. Si con 2 también aumenta el tiempo. Es importante conocer esos valores. Hoy en día los equipos ya de última tecnología todos vienen con 4 constelaciones y obviamente van a venir con frecuencia triple, ¿no? Eso quería compartirlos en esta oportunidad de cómo calculamos estos tiempos, tomando en cuenta los 3 tipos de entornos: urbano denso, semiurbano y campos abiertos. Espero haberlos podido ayudar con algo y de alguna manera pues siempre tratando de mejorar el conocimiento profesional, y que todos nuestros trabajos que vayan tratemos siempre de hacerlo con una mayor precisión y un nivel de confiabilidad, cosa que los clientes pues queden satisfechos con el trabajo que se les está realizando.